Imaginen por un segundo que tienen en las manos un control remoto. Pero no para cambiarle a la tele. No, o sea, ni para subirle el volumen a la música ni nada de eso. Un control remoto para cambiar literalmente la personalidad de una máquina. ¡Qué locura! Sí, imagínate una perilla secreta que, pues al girarla, hace que una inteligencia artificial pase de ser súper estricta, así cuadrada y lógica, a volverse totalmente loca. Creativa, poética, ándale. Exacto. Y lo mejor de todo este rollo es que esa perilla, o sea, existe de verdad. Sí, y de hecho es, yo creo, una de las herramientas más fascinantes que existen ahorita en el mundo de la tecnología. Totalmente. Porque, a ver, transforma por completo la dinámica, ¿no? Ya no se trata nada más de sentarse, cruzar los brazos y ver qué responde la computadora. Ajá, a ver qué escupe la pantalla. Exacto. Más bien es meterse al cuarto de máquinas, digamos, y decidir tú mismo cómo quieres que piense la máquina. Y justo esa es la misión de nuestra plática de hoy. Queremos invitar a todas las familias que nos están escuchando. Sí, a todos en casa. Especialmente a los chicos de entre 8 y 16 años, y obvio a sus papás, a dejar de ser simples pasajeros. O sea, ya no ir en el asiento de atrás del coche. Hay que tomar el volante de una vez. Exactamente. Vamos a tomar el volante. Y la verdad, qué mejor manera de clavarnos en esto que de la mano de Idea México. Que, digo, para quienes todavía no lo tengan en el radar. Que seguro son pocos. Sí, seguro. Pero bueno, Idea México es una institución educativa certificada y están 100% enfocados en el aprendizaje de la inteligencia artificial. Padrísimo. Sí, tienen unos cursos en línea increíbles. Básicamente preparan a los chavos para que dominen todas estas herramientas, o sea, para que no se queden atrás en este mundo digital. Y fíjate que el enfoque de Idea México es súper clave aquí, porque pues la inteligencia artificial, a ver, ya no es de películas de ciencia ficción. Cero, ya no es Terminator. Nada de eso. Ya está en nuestros teléfonos, está en las compus, en las tareas de la escuela. Sí, en todos lados. Pero, y este es el gran pero, la inmensa mayoría de la gente la usa desde una ventanita bien básica, ¿sabes? O sea, el típico chat blanco. Ajá, abres la aplicación, escribes tu preguntita, le das Enter y pues esperas a que haga magia. Como ir al autoservicio, ¿no? Pides tu hamburguesa y te la dan. Ándale, como pedir comida en un restaurante. Pero hoy, en esta exploración, nos vamos a meter a la cocina. Órale, a la cocina. Y bueno, esa cocina tiene nombre y apellido. Se llama Google AI Studio. Que suena súper pro. Sí, la verdad sí. Y cuando entras a esa plataforma por primera vez, visualmente es otra onda. Sí impone un poquito. Sí, porque no es el chat minimalista limpio al que todos están acostumbrados. Es más bien un panel así, lleno de interruptores, gráficos, numeritos por todos lados. Literal parece la cabina de control de una nave espacial. Exacto. Y da un poquito de vértigo al principio, la neta. Empiezas a ver términos que parecen sacados de, no sé, una película de hackers. Totalmente. De un lado dice top K, del otro top P, por allá hay contadores de tokens. A ver, pausa ahí. Pausa porque prometimos al principio no aburrir a nadie con términos rebuscados. Yo veo Top K y te lo juro pienso que es una banda coreana de K-pop o algo así. 100% suena a banda de K-pop. O sea, si entramos a ese panel y vemos esos botones tan raros, ¿necesitamos tener un doctorado en informática para no descomponer la computadora? Para nada, 0 doctorados aquí. De hecho, podemos hacer un trato tú y yo ahorita. A ver, dime. Hoy vamos a ignorar casi todos esos botones. Uf, qué alivio. Sí, pero bueno, para no dejar la duda ahí volando, vamos a entender qué hacen así súper rápido. Haz de cuenta que la inteligencia artificial tiene un diccionario gigantesco en la cabeza. Ajá, todas las palabras del mundo. Exacto. Entonces, Top K es simplemente como un filtro. Un filtro que le dice a la máquina, oye, de todo tu super diccionario, solo puedes escoger entre las 40 palabras más comunes para tu siguiente frase. Ah, ok, la limitas. Ajá. Y el Top P es una onda muy similar, pero con porcentajes de probabilidad. Básicamente son barreras de contención. Ok, entonces son como los barandales del boliche para que no se vaya la bola por los lados. Ándale, gran analogía. Pero el botón que de verdad el que nos interesa hoy, el que cambia todas las reglas del juego, es un deslizador que tiene un nombre bien raro para una computadora. A ver. Se llama temperatura. Temperatura. O sea, suena a que si le subo mucho a esa barra, el ventilador de mi laptop va a empezar a sonar como turbina de avión. Y va a oler a plástico quemado, ¿no? Exacto. ¿Se me va a quemar la compu o qué onda?
No, el hardware está a salvo, afortunadamente. Es un concepto matemático puro, pero la analogía del calor funciona súper bien. Ok. Mira, para entender qué hace esta famosa temperatura, primero tenemos que entender cómo funciona el cerebro de la inteligencia artificial. A ver, desmiénteme esto. Yo siempre he pensado que es como una gran bola de cristal, Ajá. que le preguntas si sabe todo. Pues no es una bola de cristal mágica, no es un oráculo de la antigua Grecia que tiene las respuestas ahí escondidas en un cajón. Ok, me rompes el corazón, pero te escucho. Lo siento, lo que hace un modelo de lenguaje es, en esencia, predecir cuál es la siguiente palabra más lógica. Ah, o sea, es como el autocorrector del celular, que te va sugiriendo la siguiente palabra, pero digamos a una escala monstruosa. Exactamente. El mecanismo base es idéntico. Cuando la máquina empieza a escribir una respuesta, lo que hace es analizar todo el texto anterior y luego genera una lista inmensa de posibles siguientes palabras. Ajá. Y cada una de esas palabras, fíjate, tiene un porcentaje de probabilidad. ¿Cómo? A ver, ponme un ejemplo. Digamos que la frase que esté escribiendo es, el perro corre por el... Ok. La palabra parque podría tener, no sé, un 90% de probabilidad de seguir. Claro, súper común. La palabra jardín, un 8%. Ajá. Y la palabra asteroide, un 0.001%. Ok, o sea, a ver, déjame entender bien esto. Porque si la máquina siempre elige la opción más alta, digamos la del 90%, pues sus respuestas siempre van a ser igualitas. Siempre idénticas. Sería la cosa más predecible y aburrida del planeta. Siempre diría, el perro corre por el parque. Y justo ahí es donde entra al rescate nuestro control remoto. La temperatura. Así es. La temperatura es simplemente la fórmula matemática que altera esas probabilidades. Es la perilla que decide qué tan arriesgada, entre comillas, se va a poner la máquina al momento de elegir de esa lista. Oye, le deberíamos poner la perilla de la locura creativa. Me encanta la perilla de la locura creativa. Porque literalmente lo que hace es aplanar esa curva de probabilidad estadística para darle una oportunidad real a las palabras raras. ¡Guau! O sea, no es que la máquina tenga un archivero con las respuestas ya grabadas listas para mandarlas. No, para nada. Sino que, a ver si esta analogía jala. Es como si nosotros le estuviéramos afinando las cuerdas a una guitarra justo antes de salir al concierto. Ajá, me gusta por dónde vas. O sea, le podemos decir a la guitarra, quiero que toques las notas seguras, las que todo mundo se sabe. Sí. O le podemos decir, oye, quiero que improvises como loco y te avientes un solo de jazz rarísimo. Es que el afinador de guitarra es la imagen perfecta para esto. Y la mejor forma de entender la acústica de esta herramienta pues es llevándola a los extremos absolutos. A ver, vamos de los extremos. Pensemos, ¿qué pasa si bajamos la temperatura casi a cero? Digamos a un 0.1 o un 0.2. Uy, hace frío. Sería el modo científico lógico, ¿no? Ándale, modo científico. Si bajamos la perilla al máximo frío, yo me imagino que la máquina se vuelve implacable. Va a ver su listita de probabilidades, va a ignorar cualquier onda creativa y se va a ir directo por la opción más segura. Sí, se vuelve extremadamente conservadora. Súper aburrida, pobre. Bueno, aburrida, pero útil. Cada vez que tiene que elegir una palabra, toma la que tiene el mayor porcentaje. El resultado es un texto, digamos, muy coherente, súper preciso y directo al grano. Claro, sin sorpresas. Pero, tiene su utilidad. Yo pensando en los chavos que nos escuchan ahorita. Ajá. Si tienen tarea y necesitan un resumen histórico sobre, no sé, la Revolución Mexicana. O si el papá está programando código para el trabajo o haciendo una traducción súper técnica. Ahí nadie quiere sorpresas. Exacto, ahí nadie quiere poesía. Si tú le pides a la máquina, oye, ¿cuánto es 2 más 2? No quieres que te responda con, es una danza de números pares en el cosmos. No, quieres que diga 4 y ya. Exacto. Es el lado súper estudioso y aplicado de la inteligencia artificial. Exacto. La temperatura baja es ideal para lo que llamamos convergencia, que es llegar a una sola respuesta correcta. Ok. Pero la magia de verdad ocurre en el otro lado del espectro, cuando subimos esa famosa perilla hacia el 0.8 o 0.9 o hasta más arriba. Ahí ya hace calorjito. Entramos en lo que podríamos llamar el modo artista abstracto. Entramos al calor total. Y a ver si la matemática no me falla aquí.
A ver. Subir la temperatura significa que la máquina de repente voltea a ver a esas palabras rarísimas de baja probabilidad y les dice, vengan para acá muchachas, hoy es su día de suerte. Literalmente les abre la puerta de la fiesta. Matemáticamente, lo que hace la temperatura alta es restarle peso o importancia a las palabras más comunes. Ajá. Y le suma un montón de peso a las que son improbables. Ah, ok. Entonces, regresando a nuestra frase de el perro corre por el... Pues, de repente la palabra parque ya no se ve tan atractiva para la compu. Ya le aburrió el parque. Sí, y se anima a elegir palabras como asteroide o laberinto. Y el texto se vuelve súper aventurero, busca combinaciones que nadie se espera. Oye, eso suena perfecto para una lluvia de ideas. Uf, buenísimo para eso. O sea, si tú necesitas inventar nombres para personajes de una historia de fantasía, o si de plano estás súper atorado buscando un ángulo diferente para un proyecto de la escuela. Sí, para desbloquearte. Claro, en vez de darte la respuesta obvia, la que le daría a millones de personas más que le preguntan lo mismo, te entrega una rareza fascinante. Te entregan novedad pura, te da sorpresa. Padrísimo. Pero, a ver, aquí me voy a poner un poquito como el abogado del diablo. Uy, a ver, venga. Porque suena increíble, la verdad. Pero, si le subimos la temperatura a 1.5, o sea, al máximo posible que dé la maquinita, ¿no se rompe el modelo? Ah, buena pregunta. Porque yo siento que en algún punto deja de ser arte abstracto y se vuelve simplemente una sopa de letras inservible. Digo, si empieza a elegir puras palabras del 0.01%, pues la gramática misma debería colapsar, ¿no? Colapsa por completo. Tienes toda la razón. Y fíjate que ese es un riesgo súper real. De hecho, a ese fenómeno en este mundo se le conoce como alucinación extrema. ¿Alucinación? Órale. Qué buen término. Sí, la máquina empieza a hilar conceptos que estadísticamente nunca, pero nunca deberían estar juntos. ¿Empieza a inventar palabras y así? Sí, inventa palabras, pierde totalmente el hilo de la conversación, te contesta locuras. ¿Ya? Pero, y aquí está lo interesante, el secreto está en encontrar la frontera exacta. Ah, el punto de equilibrio. Exacto. Hay un punto fino, justito, antes de llegar al caos total, donde las palabras siguen teniendo un sentido gramatical perfecto, pero su combinación es súper poética y profunda. Claro. Por eso decimos que no somos usuarios apretando un botón a lo tonto. Somos afinadores de personalidades que están buscando la frecuencia perfecta. Guau. Es que la teoría suena siempre muy bonita y muy limpia, ¿sabes? Sí, claro. Pero la verdad no hay nada como meter las manos al laboratorio. Yo digo que como buenos científicos necesitamos hacer un experimento en vivo. Me parece excelente. Sí, para que la gente vea la diferencia real. Hay que probar cómo cambia un mismito texto si solo le movemos a nuestra perilla secreta de temperatura. El método científico en su máxima expresión. Me encanta. A ver, la regla es dejar todas las demás variables fijas. Ajá, congeladas. Vamos a usar la misma inteligencia artificial en Google AI Studio con exactamente la misma instrucción. Lo que le llaman el famoso prompt. Ándale, el prompt. Y lo único que va a cambiar es la perilla de la temperatura. Perfecto. Bueno, para los que nos escuchan, la instrucción base, el prompt que usamos para este experimento en el laboratorio fue esta. Y voy a citar textual, con un pequeño giro ahí mágico para darle carnita con qué trabajar, ¿no? Sí, para que no sea tan plano. Y bueno, para el primer intento, nuestro experimento A, decidimos congelar la máquina. Bajarle todo al termostato. Sí. Temperatura al 0.1. Un modo súper conservador y seguro. Frío, frío. Y miren, el resultado fue este. Escuchen muy bien en casa, ¿eh? Dice así. El detective Jack Stone miró el objeto sobre su escritorio. Era un reloj de bolsillo de plata. La manecilla del segundero se movía en sentido contrario a las agujas del reloj. Cada tic era un paso hacia el pasado. Su caso acababa de volverse mucho más complicado. A ver, analicemos qué fue lo que pasó ahí, casi palabra por palabra. Sí, a ver. El modelo se fue directito por los clichés estadísticos más fuertes que encontró. O sea, ¿cómo se llama un detective genérico del libro? Pues Jack Stone. Suena que trae gabardina. Exacto. Luego, ¿de qué material estadísticamente son los relojes de bolsillo en la literatura clásica? Pues de plata, obvio. ¿Y dónde está puesto el objeto siempre? Pues sobre el escritorio de madera. Es que, te juro, es como el inicio de una de esas novelas de misterio que compras en oferta en la tienda del aeropuerto para matar el tiempo. Totalmente. Y ojo,
No hay ni un solo error gramatical. 0, está perfecto. Responde exactamente a la instrucción que le diste, pero pues no tiene alma. Le falta sazón. Sí, es nuestro científico lógico reportando los hechos de la forma más predecible que se le ocurrió. Cumple con la tarea y se acabó. Vámonos. Sí, con Claydiac, pero, y aquí viene lo bueno, luego hicimos el experimento B. Uy, el experimento B. Dejamos intacta la instrucción del detective y el relojito ese de bolsillo. No le movimos ni una coma. Ajá. Pero disparamos la temperatura al 0.95, un nivel altísimo de locura creativa. Subimos la perilla casi al rojo vivo. Y neta, la respuesta es un contraste verdaderamente brutal. Ahí les va el resultado. Cito otra vez. Escuchen la diferencia. La lluvia de neón se suicidaba contra la ventana del detective Kailus. Sobre el roble empapado en sombras no yacía un reloj, sino una paradoja de latón. Un corazón mecánico que latía al revés. No contaba el tiempo, lo devoraba. Cada sirte era un eco de un mañana que ya había sido, un susurro de un crimen que aún no se cometía. El universo le había entregado un recuerdo del futuro. ¡Wow! O sea, la diferencia en cómo construye las imágenes es abismal. Me vuela la cabeza, te lo juro. O sea, pasamos de un reporte de policía súper aburrido a una película de ciencia ficción oscurísima y súper intensa. Sí, como de culto. ¡Exacto! O sea, en lugar de decir simplemente, estaba lloviendo, la máquina eligió las palabras, la lluvia de neón se suicidaba contra la ventana. ¡Qué fuerte imagen!, ¿no? ¡Buenísimo! Y luego, en lugar de un reloj de plata genérico, lo llamó una paradoja de latón y un corazón mecánico. Y hasta se inventó la onomatopeya, fíjate. ¿Ah, sí? Invirtió el sonido del reloj. Ya no hace tic, hace sit, porque va para atrás. Y todo eso, nació del mismo modelo estadístico aburrido. Exactamente del mismo. Simplemente porque nosotros le vimos el permiso matemático de arriesgarse. Así es, le aplanamos la dichosa curva de probabilidad. O sea, piénsalo. La palabra suicidaba jamás habría aparecido junto a la palabra lluvia en una temperatura de 0.1. No, nunca. La compu diría, eso no es lógico. Era estadísticamente imposible. Pero al subir a 0.95, le abrimos la puerta de par en par a las metáforas complejas. Increíble. Y al final del día, esto nos demuestra que cuando interactuamos con la inteligencia artificial, no somos oficinistas. Somos como directores de cine dando indicaciones a nuestro actor principal. Ándale, somos como, no sé, directores ganadores del Oscar. Le podemos decir al actor, oye, actúa más plano, solo repórtame los hechos. Ajá. O le podemos exigir, a ver, tráeme todo el drama, toda la poesía, todo tu rango actoral. Exacto. Y bueno, sabiendo que los jóvenes, los chicos de la casa, hoy pueden abrir Google AI Studio y tener todo este poder de directores de cine a su entera disposición, A un par de clics. viene, creo yo, la parte crucial de la plática. ¿Cómo llevamos todo este rollo a las casas? O sea, ¿cómo integramos esta herramienta en las familias sin que se vuelva, pues simplemente una maquinita de hacer historias locas para matar el rato? Es que esa es la clave. Y se trata de llevar toda la estructura que hicimos en el laboratorio directo a la mesa de la casa. Hay reglas súper sencillas para que esto deje de ser solo un jueguito y se convierta en una forma de desarrollar habilidades de pensamiento crítico reales. Ok, a ver, ¿cuál es la primera regla? La primera regla, que de hecho es la base de todo el método científico escolar, es la experimentación controlada. O sea, cambiar una sola variable a la vez. Ah, claro. Es decir, por ejemplo, no mover la instrucción, o sea, el prompt, y al mismo tiempo moverle a la temperatura. Exactamente. O sea, imagínate que alguien le pide a la máquina un ensayo para la escuela. Ajá, Le pone una temperatura de 0.2. ajá. Lo lee y el resultado le parece aburridísimo. Pues el impulso natural de cualquier persona es borrar todo, reescribir la instrucción pidiendo, no sé, algo más divertido, y aparte subirle la temperatura de golpe al 0.8. Sí, claro, le mueves a todos los botones por desesperación. Exacto, pero si el nuevo resultado te sale mal o rarísimo, la persona no va a tener ni idea de qué fue lo que lo arruinó. Ah, claro, porque cambiaste dos cosas. Sí, fue la nueva instrucción mal redactada o fue que la temperatura estaba excesiva.
Entonces, mantener las variables constantes les enseña a los chicos a ser analíticos, a ser mucho más metóricos en su pensamiento. Oye, fíjate que eso me lleva a un concepto que podríamos bautizar como el reto de afinar. Me gusta. A ver. Porque digo, ahorita vimos los extremos absolutos con nuestro pobre detective. Vimos el 0.1 y el 0.95. Que eran agua y aceite. Totalmente. Pero el verdadero juego intelectual para los chicos y para las familias está, yo creo, en buscar el equilibrio, ¿no? Exacto. O sea, decir, a ver, mami, el reporte policial estuvo súper seco, pero la historia de la lluvia de neón y los suicidios está súper dramática, no me la van a aceptar en la escuela. Sí, es demasiado. ¿Qué pasa si iteramos y ponemos nuestra perilla exactamente a la mitad? No sé, en un 0.5. Y justo ahí, en esa exploración, es donde los jóvenes desarrollan una sensibilidad tecnológica que te juro muy poca gente tiene allá afuera. Aprenden a encontrar el punto dulce. Claro. Pero, y aquí viene la realidad, Uy, y es que afinar todo este rollo requiere muchísima paciencia y experimentación iterativa. ay, sí. Yo conozco la vida familiar y sé perfecto cuál es ese súper obstáculo, ¿eh? A ver, cuéntame. Te pinto la escena. Son las 8 de la noche de un martes cualquiera. El papá llega cansadísimo de trabajar, el tráfico a tope, Clásico. y ve a su hijo ahí sentado frente a la computadora. El objetivo principal de ese papá en esa casa en ese momento es que la famosa tarea de historia sobre la Revolución Mexicana quede lista. Que se imprima o se mande por correo y ya, ¿no? Exacto, que se mande y todos nos vayamos a dormir por el amor de Dios. Sí, a cenar y a dormir. Entonces, ¿cómo le explicas a ese papá que está agotado que es importante que su hijo, entre comillas, pierda el tiempo afinando perillitas de temperatura y leyendo 5 versiones distintas de un mismo texto sobre Pancho Villa? Híjole, es que es una tensión súper genuina que pasa en todas las casas. Una pelea entre la productividad rápida y el aprendizaje real. Claro. Porque, a ver, completar la tarea rapidísimo te da una satisfacción inmediata tremenda, sí. Palomita y a dormir. Te quitas un peso de encima. Pero hay que pensar tantito a largo plazo. Si el chico o la chica simplemente copia el primer resultado que le escupe la máquina con una temperatura estándar de fábrica, Ajá. te garantizo que no está aprendiendo nada de historia y muchísimo menos está aprendiendo de tecnología. 0. Solo se está convirtiendo en un consumidor, en un usuario pasivo, que la neta el día de mañana puede ser reemplazado súper fácil por cualquier otra persona que también sepa hacer control C y control V. Qué fuerte, o sea, se queda como un pasajero de la tecnología, en el asiento de atrás, como decíamos al principio. Exactamente. Pero, a ver, la otra cara de la moneda. Si esa misma persona se detiene, ¿qué te gusta? 15 minutitos más. Sí, no es tanto. 15 minutos a tratar de entender por qué su ensayo sobre la revolución cambió tan drásticamente solo por subirle la temperatura. Ajá. Si el chavo logra comprender que la computadora no está pensando como un humano, Sí, que no es magia. sino que está calculando la probabilidad matemática de las palabras, híjole, ocurre algo súper profundo en su mente. Empieza a entender el mecanismo de causa y efecto. Wow. Ese entendimiento tan estructural de cómo funcionan los verdaderos motores del mundo digital, eso es exactamente lo que separa a los simples consumidores de los verdaderos creadores. Qué buena forma de verlo, neta. Es que piénsalo, las tareas de la secundaria, las fechas de la revolución, eventualmente se te van a olvidar. Sí, obvio. Pero saber manipular los límites y las reglas de la tecnología, esa es la habilidad clave que va a formar a los líderes de la próxima década. Oye, pues visto desde esa perspectiva, no estamos perdiendo el tiempo ajustando las perillas el martes en la noche. O sea, estamos literalmente entrenando el cerebro para entender el futuro. ¿Tal cual? Pasamos de ver a la inteligencia artificial como, pues, una caja negra misteriosa, ¿no? Un artefacto que nomás no cuestionamos. A darnos cuenta de que podemos ser ingenieros de nuestras propias ideas. Sí, dueños del proceso. Y al usar plataformas como Google AI Studio, tenemos la llave de acceso al mismísimo cuarto de máquinas. Y te digo algo, es un nivel de empoderamiento tremendo. Sobre todo para los chavos. Que vean que detrás de esa supuesta magia negra de la computadora, lo que hay es pura lógica matemática. Y que no muerde. Y no muerde. Y esa lógica está ahí al alcance de cualquiera que esté dispuesto a ensuciarse un poquito las manos y experimentar. Padrísimo. Oye, pues para ir cerrando esta exploración a fondo de hoy, queremos dejar sobre la mesa una reflexión así medio provocadora para todos. A ver, venga.
Algo para que lo piensen en la sobremesa, en la cena de hoy o mañana de camino a la escuela en el coche. Ajá. Ya vimos hoy que con solo deslizar una barrita en una pantalla, podemos convertir a un científico súper conservador y aburrido en un poeta súper arriesgado. Sí, la misma máquina. O sea, la máquina no tiene una sola personalidad inamovible. Tiene todo un espectro de colores dependiendo de su nivel de temperatura. Así es. Y esto no nos hace preguntarnos, de pura casualidad, sobre nuestra propia temperatura interna, pero como seres humanos. Uy, qué interesante. Entonces, la manera en que nosotros mismos vamos alterando nuestras propias probabilidades de actuar o de hablar dependiendo del contexto en el que estemos. Claro. Es que, fíjate, pensemos en nosotros mismos. Cuando tú estás en una reunión con tus mejores amigos, con tus cuates el fin de semana, ¿Sí? seguramente andamos operando a un 0.9 de temperatura. Mínimo. Mínimo. Somos espontáneos, somos creativos, decimos cosas bien improbables, hacemos bromas que de repente rozan el límite del sentido común, ¿no? Sí, estamos en full modo artista abstracto. Exacto. Pero al día siguiente, pon tú, tienes un examen súper importante de matemáticas en la escuela, o una presentación muy seria con tu jefe en la oficina. Ah, no, pues ahí sí cambia la cosa. Automáticamente agarramos y le cerramos a nuestra propia perilla hasta un 0.1. Nos volvemos súper precisos, lógicos y pues buscamos la convergencia, ¿no? La respuesta correcta sin andarnos distrayendo. Es que el caos y el orden coexisten adentro de nosotros igualito que los modelos de lenguaje. Es una gran reflexión, ¿eh? Porque la verdadera inteligencia humana en gran parte es justamente esa. Saber en qué temperatura debemos estar para cada situación específica de la vida. Exactamente. Quizás el gran aprendizaje de hoy no es nada más saber cómo funciona el algoritmo raro de la computadora, sino darnos cuenta de que todos, absolutamente todos, necesitamos ser conscientes de nuestra propia perilla de la locura creativa. Y aprender a modularla, ¿no? A subirle o bajarle según se ocupe. Totalmente. Pues bueno, les agradecemos profundamente a todas las familias que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, anímense a meterse al cuarto de máquinas. Jueguen con estas variables estadísticas, píquenle a los botones, pierdan el miedo a la tecnología. Y sobre todo, pues no dejen nunca de explorar. Este es un podcast de Idea México creado con inteligencia artificial generativa. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.